agradecerles a todos por estar acá. Creo que somos muchos caras conocidas, pero hay algunos que nos vemos por primera vez, por lo menos en la virtualidad o también incluso en la presencialidad. Un poco comentarles de qué trata en general esto que estamos viniendo a hacer aquí. Los diálogos del Instituto Gino Germani son unas jornadas, una actividad que se buscan hacer en el instituto, se hacen cada 2 años y tiene un poco el objetivo de generar vínculos y generar redundantemente diálogos entre, entre diferentes grupos de trabajo del instituto y también con actores de múltiples espacios. Eh, un poco la idea es, digamos, como empezar a romper esos muros que quizás a veces tenemos en ciertos modos de realizar investigación y empezar, digamos, a, a buscar las múltiples formas de pensar ciertos tipos de problemáticas sociales o de problemáticas que atraviesan las vidas de nuestras vidas cotidianas. En este caso, bueno, venimos a presentarle esta actividad que quizás un poco Diego va a contar un poco de su objetivo y de quiénes estamos aquí presentes. Así que nuevamente agradecerles por estar a todos acá y esperamos, bueno, luego, digamos, de las intervenciones y exposiciones que van a tener los invitados, que ustedes, o sea, los demás también puedan participar, hacer preguntas, tienen el chat habilitado para eso y bueno, hacer comentarios o intervenciones, así también hacemos un diálogo fluido entre todos. Así que nuevamente agradecerles. Bueno, sí, como señala Virginia, bueno, reiteramos la bienvenida al, al público, a todos, a todas, a los panelistas. Gracias por aceptar la invitación. Estamos muy honrados por eso. Y, y la mesa, eh, bueno, repitamos el nombre, La culpa no es del chancho, megafactorías de cerdos en debate. Eh, Está organizada por el área rural del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es un área que está formada por tres equipos de investigación: el equipo de estudio de sociología rural, movimientos sociales en América Latina, el estudio sobre mercados de trabajo agropecuario y el equipo del grupo de estudios sobre ecología política, comunidades y derechos. Eh, Están con nosotros hoy como panelistas Guillermo Folguera. Él es investigador del CONICET, es un referente interdisciplinario, podríamos decir, su formación así lo indica. Eh, También está Javier Paillole, o Pailole. Él es productor porcino, integrante de la Comisión Porcina de Federación Agraria. Y también están los compañeros Gabriel, tu apellido, a ver si lo puedo decir bien, Aris Navarreta, y Andrea Tortorolo. Ellos son de Ecos del Saladillo, una organización territorial, ambiental, eh, con mucha experiencia eh, en agroecología, por ejemplo. De vuelta, gracias por aceptar la invitación. La mesa, entonces, nada más para darles la palabra a ustedes, eh, para hacer una primera ronda de exposición, luego un intercambio y luego volver a ustedes. Para nosotros tiene un objetivo particular que, bueno, el emergente fue eh, el anuncio o el estado público que cobró en julio del 2020 una supuesta asociación estratégica o acuerdo entre los gobiernos de China y Argentina para la instalación de decenas de granjas porcinas, granjas inteligentes o factorías, se ha dicho, eh, para la producción de carne porcina. Eso, a partir de de la dimensión pública que tomó esta cuestión, surgieron cuestionamientos, alertas, y hubo debates. Y para nosotros tiene sentido no solo recoger esta cuestión, porque es el emergente de una discusión eh, que nosotros le encuadramos en lo que es la soberanía alimentaria. Es decir,
el ejercicio del derecho a decidir sobre el sistema alimentario en nuestro país. Lo que está en juego es eso, además de discutir específicamente sobre las factorías porcinas, lo que se juega es el modelo agroalimentario. Y esto en un país agroexportador, para todos los países, pero un país agroexportador sobre todo, discutir el modelo agroalimentario es discutir el modelo de país. Así que en ese marco inscribimos la mesa, entendemos que es mucho en juego, sobre todo desde, desde el espacio que estamos abriendo, que es la universidad pública, y entendemos que la soberanía alimentaria que se construye en las discusiones es vital para una universidad que esté comprometida eh, con la dignidad de la vida humana, pero con la vida en general. Una universidad pública que esté al servicio de las discusiones que nos hagan como sociedad una sociedad justa, equitativa y más democrática. Así que le cedemos la palabra y van a empezar entonces los compañeros de Ecos del Saladillo. La palabra es de ustedes. Hacemos 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Voy a tratar de compartir algunas fotos en la pantalla, a ver si no hay ningún problema, lo hacemos enseguida. Ahí va. Creo que ahí se ve. ¿Ve bien? Sí, Sí. perfecto. Bueno, Demasiado. genial. Yo más que nada es hacer una brevísima introducción. La idea nuestra, junto con Andrea y el resto de las compañeras y compañeros de ECOS, es ver si la lucha territorial que se llevó a cabo en Saladillo hace bastantes años, cuando se instalaron los engorde a corral o feedlots, nos sirven, son útiles para ver si no hay patrones comunes cada vez que se intenta instalar en el territorio algún modelo de extractivismo. Si acaso hay alguna diferencia con las megagranjas porcinas, o cuando se decide abrir una minera, o cuando se decide explotar el litio, o el fracking, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más que nada queremos que sea intentar abrir el debate con esto, intentar que sea útil para eso. Y bueno, y después creo que todos estamos de acuerdo que la culpa no es del chancho, así que estaría buenísimo terminar sabiendo de quién es la culpa. Así que los dejo con Andrea, que va a contarles brevemente esta historia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, les cuento. Hace unos años en Saladillo aparece esto que es una reunión de vecinos en un almacén que dice todo campo al costado de la ruta, sobre la ruta 205. No es común, todos sabremos, juntar esta cantidad de vecinos autoconvocados, de motus propio. ¿Por qué? Porque al lado de este almacén pusieron un feedlot. Los vecinos se preocuparon y fueron ellos los que empiezan a llamar la atención porque el Estado no estuvo presente. ¿Por qué surge el feedlot? Ya lo sabemos, porque es parte del modelo que nos imponen, porque nosotros no somos ni más ni menos que parte de la República Unida de la Soja. Y entonces el feedlot pasa a ser la pata ganadera de este modelo de agricultura industrial. Todos sabemos que las tierras van a parar para la soja y las vacas las tenemos que encerrar o confinar. El defensor del pueblo de la nación se hizo presente con el reclamo de los vecinos y es muy interesante la resolución que saca y que pone ahí y que voy a leer. Dice que de las molestias denunciadas se corroboró la existencia de un olor realmente insoportable para tener viviendas familiares tan próximas. Porque ¿de qué se quejan los vecinos en estos engordes a corral? Del olor, de las moscas, de los ratones, de la mala calidad de vida, o sea, les cambiaron su forma de vivir. Esto es un desagüe. ¿A dónde va a parar todos los desechos del feedlot? A las aguas superficiales que después, por método por análisis, por sospechas de los vecinos, queda corroborado, ahí ven los puntitos rojos, que están todas contaminadas. ¿Qué dicen esos puntitos rojos?
el agua es no potable. Vecinos en el medio del campo no pueden tomar agua de sus pozos. Otro tema que tiene que ver con los feedlots y tiene que ver con el agua justamente es la cantidad de agua que se requiere para tener estos emprendimientos. Por ejemplo, con 100.000 animales se requieren entre 3 y 4 millones de litros diarios de agua. La verdad que es difícil de imaginarse, ¿no? La cantidad de agua que es esto. Entonces, lo que estamos viendo es que no les interesa a los que hacen el feedlot el bien común, ¿sí? Los bienes comunes. Esto que está acá es una tabla de vulnerabilidad ambiental. ¿Qué significa? Está sacado de un manual del INTA sobre gestión ambiental de los feedlots. O sea, ¿dónde puedo poner un feedlot? Bueno, las banderitas grises te dicen dónde no podés ponerlo. No lo podés poner cuando la napa está a menos de 1 metro, no lo podés poner en una depresión, nosotros estamos en la depresión del Salado, ¿no? No lo podés poner a menos de 1 kilómetro de un curso de agua y no lo podés poner en zonas con probabilidad de inundaciones. Bueno, a ver, arrasaron con todo y se instalan lo mismo. Esto es una resolución del SENASA que, además de todo lo que estamos viendo de los bienes comunes, te dice también, este tipo de producción implica un mayor riesgo higiénico y sanitario, facilitando la aparición de patologías diversas. Les dejo a ustedes el pensar qué sería una patología diversa, ¿no? O sea, todo se enferma mucho más. Más virus, más bacterias, y más mortandad por causa de todas estas enfermedades. Lo que vemos acá es un cementerio de animales, alambre de por medio del feedlot. Así tiran los animales muertos y esta es una cantidad enorme de animales muertos también denunciada por vecinos. Otro tema, como se enferman tanto, las mismas compañías, acá sería Biogénesis, recomiendan un plan sanitario. El plan sanitario es enorme, es mucho más, tienen muchas más dosis que un engorde a pasto. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la carne? La carne es diferente, por eso volvemos. ¿Qué estamos produciendo? ¿Estamos produciendo alimentos? ¿Podemos decir que la grasa que está en una es la misma que la otra? No lo es, no vamos a profundizar, pero lo que sí es seguro que no estamos produciendo alimentos. No les importa producir alimentos, es otra cosa. Por todo esto, Ecos de Saladillo, junto con los vecinos, comenzamos a preocuparnos y tratar de con concejales, elaborar ordenanzas, la elaboramos junto con los vecinos, está muy linda la ordenanza, la verdad, se aprueba por unanimidad, pero el Poder Ejecutivo Municipal termina vetando la ordenanza en algunos artículos. ¿Qué artículos? Y los que los hasta el momento no podían subsanar. Por ejemplo, las distancias. Se ponen distancias a las ciudades o a cursos de agua y el Ejecutivo veta la ordenanza. Los feedlots son preexistentes, quedan preexistentes. ¿Preexistentes a qué? Parece ser que a todos, a los pobladores, a la salud, al agua, al ambiente. Bueno, sigo yo estos últimos minutitos. Como bien explicó Andrea, se puede ver que no les importó en absoluto para imponer el modelo lo que pensaba la gente, es más, no se lo tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta, por supuesto, el bienestar animal, no se tuvo en cuenta el ambiente, no se tuvo en cuenta ni siquiera una decisión del Consejo Deliberante por unanimidad, igual se quedaron con los poderosos, no se tuvo en cuenta la soberanía alimentaria, o sea, la calidad del alimento que estábamos produciendo, y a veces nos dicen, bueno, pero por ahí a Argentina le faltan leyes. No, bueno, no voy a ir ley por ley, pero sí les voy a decir que está lleno de leyes y que igual no las cumplen. Además de leyes, tratados firmados por nuestro país, de donde surge, por ejemplo, el principio de precaución. Ahí dice claramente,
donde si no hay una certeza científica absoluta, que por ahí Guillermo nos puede decir si existe alguna vez una certeza científica absoluta, no se pueden implementar cuestiones o cosas que terminen afectando la degradación o que terminan afectando al ambiente. Sin embargo, los feedlots se llevaron todo puesto. Leyes nacionales, que incluso son delitos ambientales, resoluciones del Senado, como le contaba Andrea, leyes, la ley de aguas, de vertir en mares, como vimos en las fotos, efluentes, y sin embargo se lo hace. La ley de ambiente que exigía una evaluación de impacto ambiental, ningún feedlot, tuvimos 12 feedlots de 10.000 animales y ningún feedlot tenía evaluación de impacto ambiental. Quiero decir que todo esto fue una investigación en conjunto con muchas otras organizaciones e incluso el Instituto Germani participó de toda esta investigación. Obviamente tampoco le dieron bolilla a las ordenanzas municipales que las, como dijo Andrea, vetaron para que se quedaran los feedlots grandes y además lo poco que tenían que hacer tampoco lo hicieron. Los feedlots se instalaron violando absolutamente todo a espaldas de la gente y habría que ver si el extractivismo no se implanta de la misma manera, sea cualquiera el extractivismo del que estemos hablando. Para terminar, quiero decirles algo que nos preocupa. Este es uno de los grandes engorde a corral que quedó en Saladillo, al lado de un canal de agua, de uno de los principales, que es el canal 16. No solamente un feedlot de 10.000 animales, sino que también tiene en el mismo lugar una mega granja porcina y galpones de pollo. Quisiéramos saber si SENASA evaluó a través de esa resolución que no hay peligro de patologías en ese lugar donde hay pollos, cerdos y animales confinados. Pero hay galpones ahí, y ahora les voy a contar, porque es lo que nos preocupa. Se está tratando de maquillar de verde todo esto. Ese engorde a corral está haciendo biodigestores. Cada biodigestor le sale 5 millones de dólares. Necesita 3, o sea, 15 millones de dólares que se hace con respaldo del Estado argentino y créditos del Banco Mundial. Diría que es prácticamente deuda externa. Si no paga el empresario, pagamos cada uno de nosotros y nosotros no estamos enterados de todo esto y además lo maquillan de verde. No llevan la bosta a los biodigestores de todo el feedlot, sino de los animales que están encerrados abajo de esos galpones. Construyeron 2 galpones, esos galpones salieron 1 millón de pesos cada uno. Y entonces viene el final. Así tenemos que criar animales como si fueran mercancía fuera de su hábitat en un país como Argentina, gastando esas fortunas, hablando y poniéndonos orgullosos porque ahora los rumiantes se engordan abajo de un galpón térmico, con paredes, con temperaturas reguladas, cuando tenemos estos datos de pobreza en nuestro país, de niños menores, pero de la población en general, casi un 10% viviendo, de la población argentina viviendo en viviendas precarias y nosotros digo en términos generales, ¿no? Nos ponemos orgullosos, esta idea de la modernidad, de la tecnología de punta, que es la mejor, del crecimiento ilimitado en un país y en un mundo donde los recursos son finitos. 7 millones de argentinos sin agua potable, 20 millones sin cloacas. Y para hacer un engorde a corral maquillado de verde, que es no ver el sistema en su conjunto, porque aunque haya un biodigestor, va a seguir atentando contra el bienestar animal, va a seguir siendo funcional al modelo sojero, va a seguir siendo funcional a los grandes empresarios y no a la agricultura familiar y mucho menos a la soberanía alimentaria y agroecología. Para que eso funcione tienen que tener cloacas y hay 20 millones de argentinos sin cloacas. ¿No tendríamos que estar pensando de otra manera? Entonces nos despedimos un poco así, con esta mirada optimista de mirando a la naturaleza y alguien que dice un día nos vamos a morir y un animal que forma parte de este ambiente le dice sí, pero los otros días no. Entonces la propuesta es seguir construyendo, seguir planteando estos debates, seguir tejiendo redes, seguir organizándonos, decirles que no hay una sola forma de pensar, de sentir y de vivir, que no hay una sola forma de desarrollar otro país y que este país así no nos gusta, no lo queremos, los pueblos no lo quieren y que queremos tener la decisión desde los pueblos, no desde las grandes corporaciones, para ver qué modelo de país es el que queremos llevar adelante con soberanía alimentaria, con agroecología, con agricultura familiar y no
con el negociado de las grandes corporaciones. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber ido demasiado rápido. Dejo de compartir. Diego, estás silenciado. Y aprovecho ahí el Ah, ahí, bache perdón. para consultarle a Guillermo y a Javier si ustedes también van a presentar algo o si simplemente, más que nada por una cuestión de organización acá para los permisos y eso. Yo solo hablar. Bien. Ambos, Yo suelo ok, hablar también. gracias. Bueno, hablé, creo que dije cosas importantísimas en silencio, no las voy a repetir, pero sí agradecerle de vuelta a Andrea y a Javier, y darle, perdón, a Gabriel, y darle ahora sí la palabra a Javier. También, 15 minutos, y después Bueno, pasamos tío, con Guillermo. cualquier cosa me cortás y me lleva a pasar Dale. en el tiempo. Me avisas. Sí, bueno, yo me presento. Yo soy Javier Pagliole, soy productor de cerdo del sur de la provincia de Córdoba, el límite de Córdoba y Santa Fe, de un criadero de 100 madres, ¿no? Y soy miembro de la Comisión Porcina de Federación Agraria Argentina. En primer lugar, bueno, te quería agradecer particularmente a vos, Diego, y a vos en nombre de todo del grupo, la invitación. Con respecto a la charla en particular, el título de la charla, La culpa no es del chancho, como decía antes Gabriel, a mí me gustaría agregarle a tono provocador que el chancho es una oportunidad. No es la culpa del chancho, sino que el chancho es una oportunidad. En ese sentido, voy a hacer un breve repaso de cómo está la situación porcina en Argentina, ¿no? Para que se conozcan y veamos de qué estamos hablando. Argentina hoy tiene aproximadamente 600 cerdas madre, ¿no? Que producen por año 7 millones de capones. Capones se les llama a los chanchos de 120 kilos que van a faena. Se produce anualmente en Argentina 900.000 toneladas de cerdo. De esas 97.000 toneladas, el 97% va al mercado interno. Y un 3% va a la exportación. El grado de incidencia que tiene Argentina en el mapa mundial en cuanto a la producción de cerdo, ustedes se preguntarán si es mucho o poco el número que yo acabo de dar. Tengamos en cuenta que dijimos que Argentina produce 900.000 toneladas de cerdo. China produce 54 millones de toneladas de cerdo. El 50% de los cerdos en el mundo lo produce China. Un 21% lo produce la Comunidad Europea, centralmente España, Alemania, ¿no? Dinamarca. Un 17% lo produce Estados Unidos. Un 5% lo produce Canadá, 4% México, 5% Brasil, ¿no? Y Argentina tiene una participación del 0,4%. 0,4% en la producción mundial de cerdo. En cuanto a nivel de exportación, Argentina, como decíamos recién, prácticamente es consumo interno, exporta solamente el 3%. Argentina hace 3 años que pasó a autoabastecerse, si no éramos grandes importadores de cerdo centralmente de Brasil y de Dinamarca, ¿no? Argentina tiene una incidencia en el mercado, en cuanto a la exportación, en el mercado mundial del 0,02%. 0,002% de exportación que tenemos a nivel mundial. El tema, otros datos, yo le tiro datos y después cualquier cosa lo charlamos, ¿no? Argentina consumíamos 3,5 kilos per cápita de cerdo. 3,5 kilos.
mientras que de vaca comemos 60 kilos. Actualmente estamos en 16 kilos per cápita de consumo de cerdo. Es un aumento exponencial en cuanto al consumo del cerdo. Se dejó de consumir salame, bondiola y se empezó a consumir el matambrito, el pechito de cerdo, ¿no? Y se estima que para el 2025 vamos a ir a 2025, a 2030 vamos a ir podemos llegar a 25 kilos per cápita. Tengamos en cuenta que la carne de cerdo es la carne más consumida del mundo, ¿no? Después viene el aviar, después viene la vacuna y después viene el cordero. Y las perspectivas mundiales en cuanto al crecimiento del consumo de cerdo también son muy alentadoras en ese sentido, ¿no? Especialmente de Asia, China e India. China e India te aumenta 1 kilo per cápita y tenés que producir chancho a lo loco. El tema es, yo pienso que nosotros tenemos que ir a aumentar sustancialmente la producción de cerdo. La primera pregunta es, ¿estamos en condiciones de aumentar la producción de cerdo? Sí. Estamos en condiciones. ¿Por qué? El principal costo del cerdo es el alimento, ¿no? El 70% del costo para producir un cerdo es el alimento. ¿Qué come el cerdo? Come un 80% de maíz, que es energía, y un 20% que es proteína, soja. Esa es la dieta del cerdo, y una bolsa de núcleo vitamínico. Pero realmente es eso. Estamos en condiciones también, para producir cerdo, estamos en condiciones inmejorables. No sé si hay otros países que tengan mejores condiciones que nosotros para producir cerdo, ¿no? Centralmente, ¿por qué? Por lo que decía recién. Tenemos lo principal que consume el cerdo, que es la soja y el maíz. Tenemos el clima nos ayuda para el tema del bienestar animal, para todo. Nosotros traíamos chancho de Dinamarca. Dinamarca produce chancho bajo la nieve, ¿no? Nosotros tenemos una variedad de clima acá que nos permite producir cerdo en todo el país. Tenemos agua y tenemos otro factor muy importante que tenemos un estatus sanitario muy bueno. Un estatus sanitario muy bueno. El tema es si nos conviene o no producir nosotros los chanchos, ¿no? Yo pienso que sí. Pienso que sí, porque como decía recién Gabriel, nosotros tenemos una estructura de país totalmente primarizante. ¿Qué es lo que exportamos nosotros centralmente? Materia prima, ¿no? El maíz, nosotros este año producimos 50 millones de toneladas de maíz. Y 50 millones. Ese maíz se exporta sin procesar, sin darle ningún tipo de valor agregado, el 70%. Estados Unidos y Brasil es a la inversa. Consumen el 70% y el 30% lo exportan. La soja ni hablar. La soja exportamos casi el 96%, sin darle ningún tipo de valor. ¿Qué hacemos? La trituramos, hacemos pieles de soja o aceite, ¿no? Pero sin darle ningún tipo de valor agregado. ¿En qué contexto yo creo que es necesario ir a la producción porcina y aumentar sustancialmente la producción porcina? En esto que estoy diciendo, tenemos que cambiar la matriz productiva. Muchas veces se habla, ¿no?, más en campaña, que la clave en la Argentina es darle valor agregado, ¿no?, a lo que producimos. El cerdo es un elemento por excelencia para ese valor agregado. Y en un país, como decía Gabriel, donde hay un 50% de pobres, y lo principal hoy que se está discutiendo en muchos lugares es el tema de la desocupación y terminar con los subsidios, ¿no?, a la gente que no trabaja. Si nosotros no tenemos una propuesta de generar laburo, eso cae en saco roto, es una consigna solamente.
Y el chancho, yo particularmente soy de una localidad, de Camilo Aldao. Camilo Aldao es, como decía antes, el sur de la provincia de Córdoba, corazón de la Pampa húmeda, ¿no? Donde se llevan del pueblo, tiene una colonia agrícola de 42.000 hectáreas. Se llevan miles y miles de millones de dólares del pueblo. Cuando yo empecé con el criadero éramos 28 criaderos de cerdo. Actualmente hay 3. La principal fuente de laburo en el pueblo es la municipalidad. La gente se fue quedando sin laburo y va a pedir trabajo a la municipalidad. El cerdo la producción de cerdo lo que genera mucha mano de obra en forma directa y en forma indirecta. Yo toda la pueblo voy a la cooperativa, voy al ferretero, voy a comprar el alimento balanceado, voy del albañil porque tengo que reformar algunas parideras, ¿no? El cerdo lo que tiene trasciende una cuestión sectorial, no porque yo esté produciendo sea productor de cerdo, sino que es una cuestión más social, en el sentido que trasciende la producción en sí, sino en el contexto que estamos, cómo nosotros utilizamos esta herramienta, esta oportunidad, como decía al principio. ¿Cómo hacemos que el chancho no tenga la culpa, sino que sea una oportunidad para generar lo que hace falta, ¿no? Transformar la materia prima, dándole valor agregado y a la vez generamos miles de puestos de laburo. Por lo tanto, desde ya que no estamos de acuerdo con las mega granjas chinas, ¿no? ¿Por qué? Porque son, primero, por las condiciones que decía antes. Nosotros tenemos lo principal que es el alimento, tenemos el suelo, tenemos el agua, tenemos la tierra. Argentina es el país que menos cerdo tiene por metro cuadrado en el mundo, ¿no? Tenemos las condiciones, diríamos, óptimas. ¿Por qué se las vamos a regalar a los chinos? ¿No? ¿Por qué le vamos a dar a los chinos? Ya se nos llevan la soja, se nos llevan el maíz, ahora lo único que falta es que vengan y hagan los chanchos acá. Esto sería una colonia, ¿no? A la vez, lo que decía Gabriel, la contaminación ambiental que podría generar una granja de ese tipo, donde se habla por módulo de 12.500 madres, donde de 12.500 madres lo tenemos que multiplicar por 20 lechones que tiene cada madre y nos da un número que supera los 500.000 chanchos en un radio de 5 hectáreas. Eso para controlar el medio ambiente que no pase para las napas y contamine las aguas es casi imposible. Sí, nosotros estamos a favor, de que se generen cientos de miles de granjas de cerdo en todo lo ancho y lo largo del país, ¿no? Pues no solamente por una producción, digamos, como decía recién, una cuestión sectorial. Muchas veces, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, el Gran Córdoba, muchas veces la mayoría son chaqueños, santiagueños, formoseños, ¿no? Que fueron expulsados de los campos desde donde estaban. No tuvieron oportunidad de desarrollar una política agropecuaria en su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo no le vamos a dar una herramienta, ¿no?, a esa gente para que pueda desarrollar los chanchos? Porque para criar chanchos no hace falta ser investigador del CONICET. Para criar chanchos es muy sencillo. Lo estoy criando yo, es una cosa muy sencilla. Lo puede hacer cualquiera, ¿no? Por lo tanto, la podríamos nuestra es que decirle no a la granja china, pero sí generar miles y miles de chacras que le den valor agregado en origen, cuando decimos en origen. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el Chaco. El Chaco produce 1 millón de toneladas de maíz y 2,5 millones de toneladas de soja.
¿Dónde va esa soja y ese maíz? Baja por el Paraná, pasa todo el océano y termina en China. ¿Cómo los pueblos originarios, los huichis, no pueden procesar ese maíz, dándole valor agregado, dándole laburo, generando laburo, teniendo en cuenta que es una oportunidad mundial histórica? Digo mundial histórica, ¿por qué? Porque China, India, Asia está demandando proteína. Está demandando proteína. Y nosotros la tenemos que generar. Tenemos que, por eso es un tiro a dos bandas. Por un lado, darle valor agregado a la materia prima y por otro lado, generar fuente de laburo. Javier, ¿querés Diego, yo redondear la idea? hasta ahí tengo mucho. Hasta ahí, después seguimos dialogando. Sí, Pero si más o menos querés esa era un redondear la poco la idea. idea. Bueno, Está, listo. gracias, Javier. Bueno, le damos la palabra a Guillermo. Bueno, gracias. Un abrazo ahí a compañeros y compañeras del Gino Germani, un montón de gente ahí conocida y querida, y un abrazo enorme también a Gabriel, Andrea y un gusto, Javier. Voy a decirlo muy rápido y después en todo caso en la ronda complementaré. Yo creo que acá está bien el título porque la pregunta es entender qué es este tipo de proyecto. Digo, más allá del tema porcino, que evidentemente le da algunas particularidades respecto a otra forma de extractivismo, soja, trigo, oro, plata, hidrocarburos o lo que sea, podemos tomar un análisis de salmones, podemos tomar un análisis al respecto, pero bueno, acá en particular es el tema porcino, lo cual le confiere algunas particularidades. Pero tenemos que hablar de este tipo de proyecto, no en abstracto. Y entonces, una de las cosas que a mí me pasó en este poquito más de un año de tanto hablar, de tanto analizar, de tanto intercambiar pareceres, es tratar de comprender qué es este tipo de proyecto, de qué se trata. Supongamos, atengámonos al proyecto del año pasado, que nunca después fue confirmado, de 25 megafactorías de 12.500 madres cada uno a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué involucra un proyecto así? ¿Qué significa? Y ahí la respuesta yo creo que no es muy lineal. La parte histórica la conocemos, como efectivamente planteaba Javier, se abre el mercado chino a disposición después de la circulación de la peste porcina africana, que significó la mitad de la pérdida de producción en China. Pero ese punto no es menor a la hora de pensar nombres propios. Digo, se viene de un problema muy grande, no solo en China, sino que en los últimos meses se extendió a Alemania, en República Dominicana, y hubo alguna amenaza en Perú. Digo, estamos hablando de circulación de virus que además involucran riesgos zoonóticos en medio de una pandemia muy marcada. El otro punto, una pandemia como la que estamos viviendo, que se sabe por lo menos que es una zoonosis. El punto en ese sentido es qué consumen, creo que lo planteaba Javier, él hacía énfasis en los granos, en un país como el nuestro que ha hecho de la producción de los granos, y un punto a remarcar y a discutir, es una bandera muy fuerte donde se ponen en grandes titulares los millones de toneladas que se exportan y nunca se habla de los costos y los daños involucrados, ¿no? El recientemente nombrado Domínguez estableció los 70 millones de toneladas de soja, ahora como objetivo, creo que estamos en 43, 44 millones de toneladas, y en ningún momento habla de qué significa eso en términos de costos, de daños sociales y ambientales. Pero yo, junto con lo que plantea Javier, yo creo que uno de los puntos centrales, nodales, que tenemos que discutir un tipo de proyecto ahí en términos de recursos, es el agua. No es un punto... yo creo que en todos este tipo de proyectos el agua es la gran protagonista. Y más en un contexto de sequía como el que está atravesando la región. No, es muy serio el agua. Que no le pongamos un precio muy claro, que no esté cuantificado por parte de los economistas, habla muy mal de ellos, pero no, eso no quiere decir que el agua no sea un protagonista fundamental. Casos, por ejemplo, ahí está conectada Malena, casos como el Chaco, que está atravesando una brutal sequía. Mientras tanto, el gobernador avanza con estas 3 megafactorías de cerdo. Evidentemente hablamos de un
de un problema de consistencia y de un problema que yo creo que involucra este tipo de proyecto, de pensar a mediano plazo. Son proyectos que no les importa el mediano plazo, y yo creo que acá establezco el primero de los puntos a la hora de pensar qué es este proyecto. Es un proyecto donde el mediano plazo no es un punto a pensar. Después es un proyecto que presenta objetivos disfrazados o por lo menos no totalmente explicitados. En gran parte de los debates y las discusiones que nos han tocado tanto el año pasado como este año, aparece la cuestión de la mano de obra, del trabajo. En un momento vaya si Argentina necesita trabajo y trabajo genuino. Ahora, la naturaleza de este proyecto no es brindar trabajo. Se sabe perfectamente que los proyectos altamente tecnologizados no brindan trabajo, ni en abstracto, porque además involucra la pérdida de otras formas de producción compatibles. Fue muy claro en ese sentido el rechazo en las salmoneras, cómo movilizó en gran parte de la gente que laburaba en el Beagle, porque eso tampoco se toma en cuenta en los análisis, tampoco en los pequeños productores. Javier en ese sentido no avanzó, pero hay que preguntar cómo le incidiría al pequeño y mediano productor tener estas megafactorías de cerdo, qué tipo de riesgo involucraría. Y entonces, inclusive proyectos alternativos del año pasado que estuvieron circulando, de la UTT, creo que también del MTE, etcétera, donde se jugaba justamente la escala, la multiplicación por animal de fuentes de trabajo en proyectos más pequeños era altísima, creo que era por 4 o por 5 por lo menos. Brindaban mucho más trabajo pequeñas producciones. Entonces, si no es el objetivo el trabajo, ¿cuál es el objetivo? Y acá yo creo que son dos. Básicamente es el ingreso de dólares a muy corto plazo, reitero, en pos de una balanza de pagos. Yo no soy macroeconomista ni quiero serlo, pero una balanza de pagos que hay que equilibrar, y después, perdónenme, pero acá voy a ser muy taxativo, favorecer a ciertos empresarios locales. Yo no tengo duda, digo, el acuerdo fue anunciado por Biogénesis Bagó antes que por la Cancillería. Biogénesis Bagó la anuncia en enero, y uno de los pesos pesados de Biogénesis Bagó es Hugo Sigman, que ha tenido enorme influencia en la política de biotecnología y farmacéuticas en nuestro país. Yo en ese sentido no tengo ninguna duda que gran parte del empresariado local está motorizando por entusiasmarse con un proyecto que en algún sentido a los grandes intereses parece beneficiarles. El tercer punto es que es un proyecto demográfico. Y es un proyecto demográfico y en el cual se concentran tendencias que Argentina ha incrementado. En un país que no ha tenido reforma agraria, ha incrementado fuertemente en los últimos 25 años. ¿A qué me refiero con un proyecto demográfico? Un proyecto que, en la línea de lo que significa a nivel mundial la concentración en las grandes urbes, Argentina arranquea alto con su 92%, 93% urbano. Y además, a la línea de lo que significó el proyecto de los transgénicos o el modelo de los transgénicos, que intensificó gran parte de las históricas tendencias argentinas, un incremento en la concentración y propiedad y uso de la tierra. Si uno escucha los relatos de otras experiencias similares, como por ejemplo Freirina, Yucatán, en México, Freirina en Chile, y en general hay nuevas sangrías, nuevos éxodos de aquellos pequeños poblados lindantes a las megafactorías y de los sectores rurales. Acá uno empieza a discutir y dice qué significa un proyecto con un 92% urbano, con Argentina entre los 10 países del mundo que más ha deforestado, el Chaco como segunda región del mundo que más deforestó en términos porcentuales, Argentina con sequía, etcétera. ¿Qué significa un proyecto de esto? ¿Acaso nos estamos tirando un tiro en los pies? Y evidentemente se pone mucho en acento la cuestión del corto plazo, de la intensificación para favorecer a ciertos sectores en pos de ciertos otros, y ahí empezamos a dar una respuesta, o por lo menos creo estar pudiendo dar a mis ojos una respuesta de qué significa este proyecto, que efectivamente habla de chanchos, pero que efectivamente yo creo que involucra coordenadas un poco hasta más amplias. Los otros dos aspectos, de alguna manera, intensifican cosas que ya acabo de mencionar. Por un lado, una simplificación brutal de la matriz productiva, en pos de ciertas otras diversidades, y esto no es nuevo, no es nuevo en el caso porcino. Cuando rastreamos
lo que significaron la llegada de los transgénicos, por ejemplo, y cómo incidió en la destrucción de la diversidad de la matriz productiva en muchas provincias. Y el caso por ahí más emblemático también es el de la megaminería, cuando se rastrea cómo entra la megaminería a finales de la década del 90, cómo se aprueba, y por ejemplo cómo presionó sobre San Juan, por ejemplo, para perder ciertas formas productivas asociadas al agro, en pos de una megaminería para abrazar que se vuelve la única fuente de trabajo, la única fuente de ingreso, la única fuente de esperanza social. Evidentemente se coloniza una forma particular en desmedro de otras. El quinto y último punto, antes de cerrar, estamos hablando de proyectos que involucra riesgos, vamos a llamarlo así, y que involucra daños muy marcados. Daños sanitarios, potencial de riesgo pandémico, incidencia química sobre agua, aire y tierra, efectos contaminantes en función de la materia fecal y el consumo de agua, tal como hablábamos antes, presión en la deforestación, los relatos, por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de hablar con el director del hospital de Freirina, en el norte de Chile, al comienzo del desierto de Atacama, fue impresionante porque las primeras cosas que me dijo, el primero de los problemas que vimos en Freirina fue que la gente se volvía loca, tenía problemas mentales. ¿Por qué? Y bueno, porque se le llenaba, usó esa palabra, se le llena todo olor a mierda, los pibes y pibas no pueden desayunar por el olor a podrido, y también estuvieron circulando escenas, por ejemplo, en torno a las moscas y a vectores en general de enfermedades, moscas, mosquitos, ratones, murciélagos, ratas, que son obviamente también vectores de enfermedades. Digo, es una lógica general. Y entonces, vuelvo a la pregunta final, así circula la palabra. Yo creo que estamos en presencia de, otra vez más, un tipo de proyecto que involucra diferentes formas de transferencia brutales. Eh, eh, no es casualidad que Argentina tenga el 50-60% de la gente hoy que no está pudiendo comer. Y las megafactorías de cerdo nunca van a ser la solución. No lo digo en este ámbito, sé que va a haber acuerdo respecto a esto, más por la mesa que conformaron, pero evidentemente hay que trazar la explicitación de que acá se está pagando con, así como la soja, esos millones de toneladas se está pagando con tratamientos oncológicos de pibes y pibas, se está pagando con ríos secos que hay que alimentar, y hay que ver cómo se transfiere, se está pagando con la menor cantidad de pesca, en este caso lo que se está planteando es la producción de frutilla, etcétera, etcétera, o con la pérdida del 50% de apicultores. La megafactoría de cerdo la va a pagar otro sector de la población argentina para el beneficio de otros. Yo creo que este tipo de proyecto, en pos de una macroeconomía que sin lugar a duda el neoliberalismo ha triunfado, de ponerla como único criterio decididor, y que inclusive a veces se disfraza de cordero, parece que estuviera del lado opuesto del neoliberalismo, pero no es el caso. Como me lo dijo el otro día un dirigente peronista afín al gobierno, me dice, ¿cuándo el peronismo dejó de hablar de trabajo para hablar de dólares? Y cuando uno escucha este tipo de proyecto, no es trabajo lo que pone en escena, son dólares. Acá lo que tenemos es transferencias de recursos. Y habrá que dar esa discusión, y habrá también que conectar causas con consecuencias, y de manera de que no nos vistan como soluciones equivocadas, cosas que han sido causales de esta solución dramática, tanto en términos sociales como ambientales a las cuales estamos. Sé que caí en muchos lugares comunes y en muchas cosas que manejan mejor que yo, pero me parecía también importante sostener, o por lo menos justificar, esta posición en torno a la transferencia y el modo en el cual se están hoy sosteniendo gran parte de las políticas públicas en nuestro país, sacrificando los territorios y los cuerpos. Así que de nuevo, gracias por la invitación y quedo expectante para que circule la palabra. Guillermo, muchas gracias. Muy claro también. Bueno, ahí cerramos este primer momento.
con contrapuntos, acuerdos y provocaciones interesantísimas. Así que abrimos ahora la palabra al público. Si quieren, a ver, o nos escriben para ir haciendo ahí un orden, nos escriben en el chat, pero ahí vi que se levantó una mano. Si no me equivoco, era Susana. Sí, Susana, dale. El audio, yo no te escucho, Susana, ¿eh? Y no es mala voluntad. Debe estar desmuteado, pero ahora Ahí está. Ahora sí, ahora sí. sí. Si no me di cuenta, estaba muteado. Bueno, en primer lugar, como investigadora antigua del área rural, creo que todos saben que a mí me interesa bastante este tipo de discusiones, sobre todo en términos de políticas. Y en ese sentido me parecieron, a mí es un tema que me preocupa y desde un lado que es distinto al de investigadora. Me preocupa más desde las políticas de desarrollo social. Y en eso coincido con los tres expositores. Los tres plantearon desde los inconvenientes hasta los aspectos positivos, y sobre eso me quería detener un segundo. A mí me parece que los aspectos negativos y de consecuencias, como bien dijo alguien de los expositores, estamos llenos de leyes que permitirían sortear cada una de esas cosas en un debate. Yo no sé lo suficiente sobre el tema, pero estoy segura que en un debate, estoy acostumbrada bastante a debates con tecnólogos del sector agropecuario, y en un debate tienen muchísimos argumentos para discutir ciertas cosas. Pero hay una sobre la que no se puede, que son indiscutibles, que es qué hace uno en función del desarrollo, el desarrollo social. Y en ese punto me parece que la ganadería tiene tan mala prensa que nunca se ha visto, en general no se ha visto que la ganadería, por ejemplo, es generadora de trabajo en muy buenas condiciones durante todo el año, y no con crisis de temporalidad como tiene la agricultura. Y por otro lado, otra cuestión que tiene la ganadería como una ventaja tecnológica, cuando digo la ganadería englobo a toda la ganadería, que es una ventaja tecnológica, que la producción aumenta incorporando capital, pero también incorporando manejo. Y el manejo es una de las cosas, una de las tecnologías que no es apropiable porque no está concentrada, porque es aprender, es conocer, y para eso los organismos del Estado tendrían que estar. Si hay alguien del INTA que me escuche, los organismos del Estado no puede ser que les paguemos para que inviertan en tecnología que no vaya. En el artículo número 1 de la ley del INTA dice favorecer el desarrollo social. Me parece que en ese sentido me, me- me implicaría mucho más por el lado, en términos de defender las políticas, de incorporar políticas públicas, por el lado de las fortalezas de la actividad, y no de las megagranjas, sino de la actividad como se desarrolla actualmente e históricamente, tal como la describió, que era Javier, ¿no? Y me parece que en ese sentido es muy interesante algunos de los planteos que hizo. En primer lugar, bueno, he conocido algunas granjas de pequeños productores, y me parece que tienen una cantidad de tecnología implícita y de saberes, perdón, históricos, que no son considerados como capacitación, como capacidades. Yo lo escucho hablar y me doy cuenta inmediatamente que hay cosas que él sabe que nosotros no sabemos. Entonces no es que no esté diferenciada la labor o que la labor no incorpore valor agregado. Hay muchas cosas de la actividad cotidiana con los cerdos que tienen valor agregado. Y la otra cosa es, creo que en ese sentido, favorecer una alianza de los productores con los sectores consumidores, en función de los aspectos positivos, no solo de la crítica, dejemos la crítica para los que vamos desde la universidad, pero en función de lo local. Parece muy interesante un cierto acuerdo acerca de la fortaleza. Y yo se mencionaba esas dos, la fortaleza del trabajo y de la cuestión, la cuestión del tipo de tecnología de manejo, pero también hay otra, que es la diversificación del consumo alimentario. Yo soy bastante grande. Cuando era chica, para carne eran las vacas nada más.
Cuando uno hablaba de carne, solamente eran las vacas. Consumo llegaba, no sé, a 90, 100 kilos por habitante por año. El cerdo era una cosa que solamente en las casas de gallegos se sabía algo del cerdo por el jamón ibérico, ese tipo de cosas, pero que era como una exquisitez, era algo, tal como contó Javier, era una comida de Navidad nada más, y sí era. Entonces, pero hay un problema de diversificación también del consumo, es decir, tenemos una dieta alimentaria en sectores populares, por ejemplo, basada en alguna hortaliza y carne o fideos. Entonces, me parece que por esos lados, desde tomar los aspectos que si se quiere puede ser políticamente, tácticamente más favorecedores de acuerdos con otros sectores, y inclusive para convencer a políticos, digo, estoy pensando más tácticamente que estratégicamente. Obviamente que coincido con todos los que ustedes dijeron, podría agregar muchísimas cosas, porque todo el tema de la zoonosis es un problema muy, muy serio, más que puede haber, aunque no estén juntos, puede haber contaminaciones cruzadas de cualquier manera. Pero eso tenemos montones de leyes. Te salen con una ley en esa discusión y vos decís, ¿el SENASA qué hace? Bueno, digo, creo que yo, por lo menos, ¿no? Desde mi posición histórica en general, he tratado de favorecer como los acuerdos en función de las fortalezas que algo tiene. Y en ese sentido, la fortaleza de ser apropiable por pequeños y medianos productores. El tema del crédito no es menor. El ONCA nació para favorecer el feedlot, para darle crédito al feedlot de vaca, ¿no? Entonces, las políticas públicas también debieran estar orientadas. No es fácil que no estén orientadas para los sectores poderosos. Dejemos que hagan, no que hagan lo que quieran en eso, opongámonos, pero quiero decir, fortalezcamos, por ejemplo, que haya crédito para medianos productores, que no existan las restricciones que existen actualmente para un crédito de tasa baja para pequeños productores, que haya más cosas que tengan que ver con el fomento de que se conozca lo que hacen los pequeños productores. Nos costó, tú me traté también de participar Susana, un poco. redondeemos un cachito porque hay Sí, otras intervenciones, me parece, sí. pero dale. Bueno, es difícil conseguir hablar con productores que cuenten bien esto porque o están metidos en el negocio grande, y a mí me pareció realmente muy interesante la charla de Javier. En ese punto me parece que a mí por lo menos me aportó mucho en términos de qué cosas movilizar. Gracias, Susana. Bueno, hola, pido la palabra. Sí, sí, dale, dale. Me presento, soy Evangelina Tifni, trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias acá en Rosario y soy licenciada en Ciencia Política, trabajo en la parte de estudios sociales y estamos trabajando también en proyectos de extensión y vinculación tecnológica con productores lechoneros de acá de la región. Y me parece re interesante, digamos, que se planteen estos tipos de debates y sobre todo con la producción porcina. Creo que ahí Javier tiraba unos datos que están buenísimos porque está interesante pensar quiénes son los productores de cerdo que quedan. Digo, él decía que en Camilo Aldao había ¿cuántos productores, Javier, de cerdo? Digamos, tenemos ahí la zona de Chañar Ladeado, que era capital nacional del porcino, digamos, toda esta región estaba completa, era la producción porcina nacional por esta característica, digamos, de ser la zona maicera núcleo. Entonces, las características que tenían eran estos productores familiares que no llegaban a hacer la ganadería vacuna y por tanto se quedaban con los cerdos por la baja inversión que requerían. Sin embargo, estos productores de cerdos que van quedando, en realidad se va como polarizando y se van generando confinamientos. Lo que nos muestra la producción porcina es como la cara más cruda, por decirlo de alguna forma, del agronegocio, ya que plantea altas inversiones, animales totalmente confinados, y cuando uno se acerca a esos criaderos, lo que te dicen, no, en Europa están haciendo patios
patios de recreamiento y nosotros ahora lo vemos como si fuese bueno. Vamos alejando y los productores que van quedando, como productores mixtos o como productores netamente al aire libre, cuando hablamos de productores de capones, el principal problema que tienen es el modelo productivo, digamos, el poder acceder a genética adecuada para que esos animales vivan al aire libre, y cuando lo escuchamos de afuera nos parece una locura pensar que una cerda que está comprada en un laboratorio o en una cabaña con alto desarrollo tecnológico no pueda vivir al aire libre, no pueda vivir en condiciones como la naturaleza dice o estamos acostumbrados a ver. Entonces, por un lado me parece re interesante pensar en cuál es el modelo productivo que estamos sosteniendo, y como decía Susana, en el INTA, pero también no solo pensarlo desde el INTA, sino que hacemos las universidades. En la Facultad de Sí, Ciencias Agrarias, nosotros en este momento tenemos un módulo productivo que está totalmente confinado, y que la respuesta que da al productor que se acerca es un modelo con alimentación totalmente tabulada, con agua totalmente automatizada, un modelo tecnológico que para poder llegar y poder producir los cerdos como estamos produciendo en la Facultad de Ciencias Agrarias requiere una alta inversión en capital. Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando con productores lechoneros, el financiamiento que tenemos son proyectos de extensión que duran un año, y que cada año tenemos que ver si nos renuevan o no nos renuevan. Entonces también desde las universidades de ciencia y desde los espacios de ciencia y técnica, a qué modelo productivo y a qué productores y cómo los estamos acompañando. Porque si bien es verdad, como decía Javier también, que hubo políticas públicas que tendieron al aumento del consumo, ese aumento del consumo no es de todos los productores. Nosotros los productores lechoneros, el principal problema que tienen es la comercialización y sobre todo el acceso a la alimentación de los animales, porque es uno de los principales costos y es una de las principales dificultades que están teniendo. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, otros comentarios. Ahí no lo escribieron en el chat, pero si quieren levanten la mano o arranquen abriendo el micrófono y también haciendo algún aporte o preguntas también, ¿no? Para los expositores. Ahí, hola, ahí tengo un par de preguntas, si no hay alguien anotado. No, Quizás, dale, dale. sí. Así, más en términos de preguntas, quizás para profundizar las exposiciones y bueno, también tener más datos sobre el modelo en el que se está pensando concretamente, este modelo aplicado a la megafactoría de cerdos, ¿no? Bueno, por un lado, preguntarles a Javier, quizás, desde mi ignorancia, eh, ¿qué hay respecto de los costos en esta supuesta idea de pensar la producción para la exportación de pequeños productores, ¿no? Porque evidentemente la escala tiene mucho que ver bueno, justamente y la escala y la externalización, digamos, con las externalidades de todos los que son los pasivos ambientales y todas las cuestiones que ya se mencionaron. Entonces, ¿qué pasaría si se intentara justamente pensar un modelo de exportación desde pequeños productores? ¿Cómo lo ves? En realidad es una pregunta para todos, no para Javier solamente, pero pensaba cómo lo imaginan o cómo se plantea, si esta discusión además ya se debe estar dando también. Por otro lado, preguntarles también, dado por lo que vienen comentando, que es evidente que podría instalarse una megafactoría en cualquier lugar, climatológicamente hablando, geográficamente hablando, de la Argentina, digamos, querría en realidad saber si existen algunas limitaciones de ese tipo en cuanto a dónde se instalarían. Esto quizás, bueno, pensando concretamente en los territorios en los cuales se está pensando, ¿no? Más allá de que el proyecto planteado por el gobierno no se habló más o por lo menos no se visualizó más en concreto, pero bueno, quizás algunos de ustedes pueden dar un poco más de luz ahí en ese sentido, pensando sobre todo a quiénes afectaría, digamos, qué territorios, qué poblaciones, qué sujetos. Y preguntarles también a Gabriel y a Andrea
sobre estas, hablaron bastante de las leyes y ordenanzas ahí en Saladillo respecto de este tema. Sí, en concreto, ¿qué indican las ordenanzas respecto, digamos, cuáles son las limitaciones de las ordenanzas que existen ahí en Saladillo sobre la instalación de feedlots? O sea, ¿cuáles son las limitaciones de distancia? Bueno, ¿qué es lo que hay? Para también entender qué es lo que no se aplica, en definitiva. Hasta ahí. Bueno, ¿quieren que hagamos una rondita? Hay unas 3 intervenciones y preguntas. Ah, vos, Marcela. Bueno, dale, y después hacemos una ronda con los expositores. Dale, Marcela. Así aportamos a que por ahí puedan unificar algunas respuestas. No, un poco para todos los expositores, pero pensaba por ahí que Gabriel y Andrea vienen de una organización más de las que llamaríamos nosotros de territorio, de la sociedad civil, de base, muy locales, y pensaba cómo construyen, si es que construyen diálogos con organizaciones mucho más institucionalizadas, como la Federación Agraria, de donde tengo entendido que participa Javier. ¿Qué tipos de diálogos existen en función de cambiar o resistir a esta matriz productiva en realidad? Porque todos hablaron del cambio de la matriz productiva y creo que hasta del título hasta la forma creo que podemos estar de acuerdo. Estamos de acuerdo seguramente. Estamos pensando en una matriz productiva no extractiva o al menos no agotadora de recursos y de bienes comunes. Ahora, ¿qué formas de diálogo posible hay para enfrentarse y que se puedan aunar recursos humanos y fuerzas y perspectivas, si es que pueden dialogar también? Porque si vamos por las formas de semejanza o de cercanía, quizás hay más diálogo del que imaginábamos, quizás nosotros no lo conocemos, pero bueno, ¿cómo oponerse a estos megaproyectos en realidad? Digo, así como hay oposiciones a la megaminería, hay oposiciones a las fumigaciones de pueblos, hay oposiciones a un montón de cosas, ¿cómo se pueden organizar para oponerse a las megafactorías de lo que misteriosamente no se habla más y creo que igual debe seguir su curso, sin que nos estemos enterando? Así que, bueno, un poco eso, ¿no? También cómo activar sobre eso. Gracias. Bien, Marcela, gracias. Sí, ese es otro eje también, ¿no? Para que nos puedan comentar, teniendo tantas contraindicaciones y daños y riesgos como traía Guillermo, más los aportes de Javier, bueno, entonces ¿qué? ¿Hacemos de vuelta respetando los órdenes ahí o el que tenga ganas o la que tenga ganas de intervenir de los expositores? Arranque nomás. Si quieren hacemos otra rondita, podemos hacer por ahí otra vuelta. Bueno, arrancamos nosotros entonces. Dale, Andrea. ¿Querés arrancar vos entonces? Bueno, arranco por la última que preguntaste, Evangelina, creo, no sé, la de los diálogos posibles entre las organizaciones y bueno, y los otros actores. A ver, nosotros creemos, bueno, y es obvio, ¿no? Por eso somos una agrupación, creemos que la salida es colectiva y que el trabajo y la construcción es colectiva, ya sea como grupo socioambiental y con otros grupos socioambientales. Lamentablemente, nuestra experiencia no es buena con los diálogos. No es buena. También es cierto que nosotros lo que pasamos es historia. Hablamos desde el 2004, 2005, que se produjo todo este tema de los feedlots. Si vamos a los feedlots, también tuvimos, o sea, es triste porque no son diálogos, se transforman en discusiones, ¿sí? Discusiones fuertes. Así fue hace muchos años, ojalá esté cambiando, pero es difícil, es difícil. Así que eso te diría, Confederación Agraria fue el referente de la Federación Agraria de Saladillo en ese momento, era también el director de la producción municipal
en Saladillo, y estaba totalmente en contra de lo que nosotros, de nuestras inquietudes, ni siquiera de las propuestas, de las inquietudes nuestras, que es hacia otro modelo productivo, hacia otro modelo de país, hacia la agroecología. Entonces, bueno, no quiero ser largo, o sea, pero no fueron buenos los diálogos. No sé si me olvido algo. Nosotros trabajamos en escuela también, en una escuela agropecuaria, tampoco fue bueno el diálogo ahí. O bueno es que podés hablar, pero nunca llegas a nada, y malo es muy malo, ¿no? Realmente con negativas a lo que nosotros proponemos y con palos en la rueda. Sí, es muy difícil romper esta idea de que hay una sola forma, Claro. de que solamente se puede producir de una sola forma, y cuando hablamos de producir de una sola forma, decimos de vivir de una sola forma, y vuelvo otra vez a lo que intentamos decir nosotros al principio, y en eso coincido con Susana, que me lo anoté acá, que es lo que tratamos de decir. Lo que tenemos que discutir es qué modelo de país queremos, qué modelo social queremos. ¿Queremos un campo así, despoblado, lleno de taperas y escuelas rurales abandonadas, y en el mejor de los casos con 5 o 6 chicas o chicos? ¿O queremos, nos parece que vamos por un buen camino así, o vamos por un mal camino? Bueno, y eso es muy difícil de conversarlo, es muy difícil de dialogarlo. Yo creo que hay un avance porque la ciudadanía, no tanto la plana ejecutiva y tal vez política, pero sí la ciudadanía en general, es como que toma el tema ambiental de otra manera. Si me voy a los años en que nosotros recién nos formamos, que fue allá por el 2004. Y ahí sí se establecen diálogos, discusiones y todos esos temas. Ahora me acordé que es una anécdota, pero a veces está bueno tirar una anécdota. Por ejemplo, el titular de la Dirección de la Producción, que era el titular de Federación Agraria, cuando fue la discusión, porque se estaba pulverizando con agrotóxicos sobre el mismo borde del pueblo, le decía a los productores, fumiguen de noche para que Ecos no los vea. Entonces, eh, ¿cómo dialogás? ¿Cómo haces para dialogar? También tengo que decir, y con mucho orgullo, que una de las cosas que hacemos son cátedras abiertas. Formamos parte de la red de cátedras abiertas. Guillermo estuvo invitado y también mucha gente estuvo invitado, y el presidente de Federación Agraria de aquella época, que fue anterior, era en el 2004, Valentín Polo, fue invitado a hablar de esto, de los modelos sociales, de hablar de que se podía producir de otra manera, de gente viviendo en el campo. Es decir, hay una disputa también adentro de las organizaciones. Ujú. Eso como para terminar con la pregunta del diálogo. Y con respecto a lo de Susana, para mí es categórico. Lo que tenemos que discutir es qué modelo de país queremos. Los chinos no vinieron a decir, señores argentinos, ni siquiera vinieron a decir señores argentinos, hablaron con un funcionario, o con un laboratorio, como decía Guillermo. No vinieron a decir necesitamos carne porcina. Vinieron a decir queremos este tipo de producción, queremos este tipo de megagranjas, queremos este tipo de industrialización del agro, porque perdieron la mitad de la población de cerdos de ellos. Entonces, eh, digamos, nosotros no estamos en contra de producir cerdo de otra manera, digamos, en granjas familiares, y estamos de acuerdo que eso genera trabajo, nos parece bien, pero tampoco por lo menos nos gustaría sentarnos y decir, bueno, eso nos parece bien, pero atado a un solo mercado, vamos a hacer una cuenta matemática. ¿Cuánto piden los chinos? Entonces nosotros en chacras familiares, ¿cuántas chacras familiares? Y el día de mañana los chinos nos dicen, no quiero más carne de cerdo, y no sé, me gustaría charlarlo con Javier, seguramente debe tener alguna respuesta a estas dudas. Y con respecto a las ordenanzas de feedlots, para terminar y no hacerlo muy largo, nosotros presentamos una ordenanza que establecía una distancia de 6 kilómetros, no se podían poner engorde a corral de donde termina la zona urbana, y esa misma distancia, porque nosotros considerábamos que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, entonces no era solamente una cuestión de proteger la población urbana, sino que también los poblados del interior del partido, y también las casas que están en el medio del campo, y también los cursos de agua.
todo eso tenía que tener la misma distancia, porque queríamos proteger el agua, la biodiversidad, el ambiente en general. El Consejo Deliberante lo estudió durante 2-3 años, puso 5 kilómetros del centro poblado, que es donde viven ellos o ellas, y puso 0 distancia a las viviendas rurales. Por eso los field lots se podían poner al lado de una casa donde vivía una familia rural y le destrozaban la vida. Y pusieron solamente, en lugar de 5 kilómetros que lo ponen a una ciudad, pusieron 2 kilómetros a un curso de agua. Es decir, descuartizaron, hicieron como esta mezcla que no tiene ninguna razón. La única razón es dejar que sigan funcionando. Después se dieron cuenta que estábamos en la pampa deprimida, en la depresión del Salado, y que no existía ningún territorio, ningún espacio en el partido de Saladillo donde no pasara un curso de agua a menos de 2 kilómetros. Entonces vetaron la ordenanza para que los feedlots no cumplieran con ninguna distancia, salvo la distancia al pueblo, a la ciudad. Se protegió este modelo urbano y se desprotegió totalmente todo lo que son los bienes comunes y todo lo que es la vida rural, por decirlo así un poco resumido. No sé si contesté más o menos las preguntas. Gracias, Gabriel. Gracias, Andrea. Guillermo, ¿querés? No, Javier, dale. Tenés un montón de cosas, Javier. Sí, estoy viendo por dónde, pero estoy viendo por dónde. Lo primero que me parece importante ver, estamos hablando del modelo productivo. ¿Qué modelo productivo tenemos? El modelo productivo que tenemos es un modelo agroexportador concentrador, ¿no? Hoy, de esas 900.000 toneladas de cerdo que dije que se están produciendo en el país, el 2% de los productores producen el 50% de los chanchos. El 2% de los propietarios y productores de soja, que son 2.400 familias, producen el 80% de la soja en este país. Entonces, de fondo, te digo cuáles son la causa de todos los males, diríamos, el grado de concentración que tenemos en la producción y en la propiedad. El feedlot es expresión de eso también. Es expresión de la concentración en la producción ganadera. Entonces, lo que tenemos que discutir también es cómo democratizamos la producción y la propiedad. Entonces, la propuesta que yo hacía al principio va en ese sentido. Democratizar la producción. ¿Quién más? Como decía al principio, ¿quién más que son los que viven en la tierra van a cuidar sus tierras, sus bosques? Para eso, ¿qué hace falta? Antes una compañera preguntaba, ¿qué hace falta para que los chicos produzcan y puedan exportar? Hace falta decisión política. Decisión política de cambiar el rumbo económico que hoy tenemos. Porque el rumbo económico que hoy tenemos sigue los lineamientos en general en cuanto a la concentración y en cuanto al modelo del que veníamos. Entonces, falta una decisión política de decir, bueno, es cierto lo que decía también una compañera. ¿Qué van a tener acceso al crédito si no pueden ni pasar ni por la vereda del banco? Si no tienen un papel. Entonces, tiene que haber una política pública. Una política que ampare eso. Y no es un problema de plata. No es un problema de plata. Hoy se está hablando de que van a ejecutar el 2% del presupuesto, que lo van a meter en distintos tipos de actividades. Hasta de emisión no es un problema. No soy economista ni mucho menos, pero cuando se emite para la producción no genera inflación. Eso es por lo menos lo que he escuchado de los economistas. Por lo tanto, tenemos que hacer una fuerte inversión
si queremos cambiar el rumbo en cuanto a la democratización de la producción, ¿no? Existen miles y miles de productores ganaderos, no filgoteros, sino que críen su ganado en los campos. Si queremos que existan miles y miles de productores de cerdo. La forma para exportar los productores de cerdo a lo más chico, tenemos que dejar de que sean chicos, que sean pobres. Pues muchas veces la política de Estado a cada aborigen, ¿no? Sacarse la foto y cerrar un acuerdo efectivamente. Cerrar un acuerdo con los chinos para que eso era lo eficiente. Y lo pobres iba a hacer y fracaso. ¿Cuánto puede durar hecho en un mate hecho en forma ecológica, todo lo que quiera? ¿Cuánto puede durar con las necesidades que tiene? Nada, dije. Nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que los pequeños productores tengan escala? Porque estamos en un sistema capitalista y tenemos que tener escala y eficiencia. Y los pequeños productores podemos tener escala y eficiencia. Y asociándonos. No tenemos que asociar. ¿No? Si nosotros hacemos 1000 granjas de 100 más de cada uno, asociados, hacemos un volumen que competimos con los chinos en cuanto a lo que ellos quieren, ¿no? En cuanto al modelo que ellos pretenden. Le damos respuesta también a los tecnócratas que quieren un modelo que le interesa los dólares. Una tonelada de maíz vale $230. Una tonelada de cerdo vale $2.300. ¿No? Le damos respuesta también en ese terreno, le vamos a dar respuesta también. Pero la clave es una decisión política, que si vamos a un modelo productivo. Como decía la compañera de Sabasa de agronomía, hoy casualmente estuve en Casilla porque mi hijo empezó a estudiar ahí veterinario. Los lechoneros están en vía de extinción. Están en vía de extinción. El lechonero es el que no puede llegar a darle de comer para hacerlo capón. Y tiene el peor costo que tiene darle de comer a las chanchas. El lechón come la comida más cara, ¿no? Y el que mal vende. A veces se lo venden a los concentradores, a los acopiadores. ¿Cómo no vamos a tener una política para ese sector del lechonero que puedan hacer capón y puedan vender en el mercado a precio razonable? Pero bueno, no quiero... Pero en cuanto al modelo productivo, discutamos, como decía anteriormente Gabriel también, ¿no? El neoliberalismo no ha ganado una batalla, ha puesto los números, ¿no? Récord de exportación salen los títulos. De soja, de maíz, ¿no? Y queremos ir a aumentar la exportación de cerdo. Y queremos aumentar la exportación vacuna. Esos son los títulos. Pero lo que no dicen es que aumentamos la producción de soja, aumentamos la producción de maíz. Pero en el último censo a desaparecieron 80.000 productores. Y de los 90, de que se instaló la siembra directa, desaparecieron 180.000 productores agropecuarios. ¿No? Como dice el compañero Domingo, anunció que vamos a 70 millones de toneladas de soja. El tema es cómo la hacemos, ¿no? Porque la soja no es un pecado. La soja tiene 42% de proteína. El tema es cómo la hacemos, ¿no? ¿Y quién la hace? ¿Y quién la hace? ¿Quién la hace? ¿Quién la tendría que hacer? Miles y miles de productores. Miles y miles de productores. Ese es el desafío que tenemos. No tiremos, como decían ahí en el campo, decían, no tiremos el pañal con el chico. Que si no, no bajemos todo abajo de la mesa. Es decir, saquemos lo bueno, mejorémoslo, pero discutamos en serio el modelo productivo, pero de la esencia del modelo productivo. Es un modelo productivo exportador y concentrador. Concentrador. Como le decía antes, se está produciendo en los últimos 20 años
el cerdo viene aumentando a una tasa del 10% anual en cuanto a la producción. Y en cuanto a la desaparición de los pequeños y medianos productores, un 20% por abajo cada año. El chancho come dólares, nosotros decimos, come dólares porque come maíz, soja, ¿no? Y el precio dólar. Y se vende a un mercado interno que es en peso. Entonces sube el dólar, con Macri nos subió, se devaluó y quedaban afuera los lechoneros, quedaban afuera más de la mitad de los productores. Y así es una cosa que va vacilando. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es una economía liberal. El Estado no interviene en defensa del pequeño y mediano productor. Allí, al no intervenir el Estado, ¿quiénes quedan? Los que tienen espalda, los que tienen la soja, los que tienen maíz para alimentar a los chanchos en la época mala. Y el chico desaparece. Por eso desaparecieron esos 28 productores que decía de Camino al Dao. Hasta ahí. Gracias, Javier. Bueno, Guillermo. No, solo agregar poquitas cosas a lo señalado. Algo que se dijo al pasar, el proceso que se dio en su momento con la soja de pampeanización de todo el territorio argentino, como si fuera la pampa húmeda, a mí me preocupa que se aplique a los cerdos. Digo, no es lo mismo una mega factoría de cerdo en San Juan, en Salta, en Chaco o en Santa Fe. Digo, yo eso lo quiero señalar en términos ambientales, generan cosas muy diferentes por lo que implica el consumo de granos y de agua. Después, para mí sí hay que discutir órganos de control estatal. Los órganos de control estatal han sido una de las herramientas claves para que esto se monte. Y cuando, por ejemplo, en particular en una investigación, uno compara el tipo de control que hace SENASA con la aftosa o con los agrotóxicos, no tiene nada que ver. En el caso, por ejemplo, de los agroquímicos agrotóxicos, hay una política sostenida, esto textual por Guillermo Hey de SENASA, en la ética empresarial, que claramente fomenta toda la política concentrada que estamos hablando. Y sus últimas dos cositas, esto que recién comentaban tanto Gabriel, Andrea como Javier, se ve en todas las políticas. No sé, hace 2 días estuve en Gualeguaychú hablando con apicultores y lo que ellos están llamando apindustria es exactamente lo mismo. Es un aumento de costos, una liberación química, en ese caso dirigido para las abejas, para el control de ácaros, que termina favoreciendo a los grandes intereses, que terminan concentrando, en este caso, la producción de miel del país y favoreciendo, aún en un caso donde uno diría que la abeja necesita condiciones saludables de vida, ve una identificación total con los grandes intereses químicos. Yo creo que es uno de los nortes acá, dar una discusión estructural. Cuando se habla de modelo productivo, también poner en diálogo con el tema ambiental. Y creo que la escala es clave, acuerdo, pero una escala que sea compatible con otra forma de vida, tanto con la salud de la naturaleza como con la salud de las comunidades que viven al lado, que hoy ni siquiera la tenemos cuantificado qué les está pasando a las comunidades que viven al lado de estos grandes emprendimientos químicos. Y lo último, termino con lo primero que dije, que me parece importantísimo, que es discutir la naturaleza de este proyecto. Una de las informaciones que nos llegaron cuando se motorizó todo esto es que Cancillería festejaba, esto textual, que le habíamos sacado a los chinos su proyecto original y que en lugar de 25.000 chanchos, de 25.000 madres, le habíamos sacado 12.500. Digo, no está en juego la producción porcina. Acá son tipos en particular de emprendimiento altísimamente concentrado que va a generar determinadas cosas. Quiero enfatizar esto para que no nos vayamos a otras cuestiones que sí creo que son significativas, sí, las podemos discutir, digo, pero que me parece que no van a la naturaleza de este proyecto, por lo menos me parecía importante subrayar. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, ahí si hay preguntas, comentarios. También agrego un dato nada más, ¿no? Que hay que tener en cuenta que los acuerdos con China no se reducen a las megafactorías porcinas, ¿no? El diálogo con China viene de hace largo, no reconoce distinciones partidarias. Macri mismo ha firmado una decena de acuerdos con China
posiblemente entre los cuales ya se estuviera conversando estas matrices productivas, porque en ese sentido el agronegocio viene siendo política de Estado, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Es una política de Estado. Y ahí es lo que decíamos del modelo de país que está por detrás de la organización del sistema agroalimentario. Entonces, discutir el alimento sin duda hoy es estratégico para cualquier proyecto de democratización, como traía Javier, y en ese sentido de fijar nuevas prioridades, ¿no? Sin duda es un pecado, es gravísimo un país que es productor de alimentos que tenga población que esté pasando hambre. Esto es inaceptable, realmente es inaceptable. Ahora, la raíz tiene que ver con un problema de distribución, tiene que ver con un problema de cambio de modelo, tiene que ver con un problema de democratización, como traía también Javier. Incluso, bueno, ahí Gabriel y Andrea traen una cuestión más de época, ¿no? Es esto de la contracara de estos modelos productivos, es el hacinamiento en las grandes urbes, ¿no? Los monocultivos humanos, Argentina es un monocultivo humano y es también un conjunto de monocultivos en el campo. Esa es la contracara, ¿no? El hacinamiento y evidentemente con la pobreza en condiciones de unas riquezas naturales que tienen un destino de exportación mayormente. Ahí aparece el otro gran problema. Estas megafactorías son para paliar en algún punto las necesidades alimentarias de la población. Pareciera que no. En la misma propuesta del acuerdo está planteada la necesidad de exportar esa proteína a China, ¿no? Bueno, vos, Guillermo, querías agregar algo, que levantaste la mano. A lo que vos dijiste, que es clave esa mirada también de escala más grande, las megafactorías de cerdo entran en un paquete de negocios con China, entre las cuales están centrales hidroeléctricas en el sur, deuda con China, inclusive está la vacuna, Sinopharm, y la otra. Entendamos efectivamente, está muy bien lo que estás La hidrovía. La hidrovía, claro. Entonces es clave entender esto, con lo cual uno puede efectivamente poner el ojo en cada uno de esos aspectos, pero efectivamente son un paquete para entender en su conjunto. Así que está muy bien lo que marcaste. La universidad no es ajena a los acuerdos con China. Sí, sin duda. Uh-huh. Para nada, y desde hace muchos años. Yo me acuerdo la primera visita que yo viví, y tengo unos cuantos años, fue en la época de la dictadura, como para hacer acuerdos de ciencia y técnica. Yo era, ni siquiera era becaria, trabajaba como ayudante en un instituto de investigación. Y recibimos una visita de chinos tratando de ver cómo era la pequeña producción en la Argentina. Que además éramos tan burros que leíamos los libros que nos daban al revés. Entonces empezábamos de adelante para atrás. No habíamos llegado a ese nivel de sociabilidad que ahora tenemos, ¿no? Bien, sin duda hay un punto ahí disculpame, Susana, no, quería remarcar algo que también trajo Javier, pero que lo recorrieron, bueno, Andrea, Gabriel y Guillermo, bueno, tal vez desde la experiencia concreta ahí, Andrea y Gabriel, que es la economía local, ¿no? Finalmente, Claro. A contraponer estas matrices de acuerdos que tienen que ver con, sí, generar divisas y un poco los objetivos que trató de mostrar, de dilucidar ahí Guillermo, de poner en cuestión, preguntarnos eso, bueno, finalmente, ¿para qué? El para qué de este tipo de acuerdos. Lo que se escapa es los modelos de desarrollo local, ¿no? La economía local que describió Javier es claramente un argumento, entre otros, pero un argumento fuerte que los progresismos deberían entender, porque es en sus mismos términos. No estamos hablando de la crítica ambiental siquiera, no estamos hablando de una crítica civilizatoria siquiera, de construir otra relación con la naturaleza. Estamos hablando ni más ni menos del desarrollo de las poblaciones locales, de la circulación de mercancías en los espacios locales, de la generación de trabajo en los espacios locales. Entonces, hay algo básico que si estamos en épocas de gobiernos progresistas, ¿por qué no se entiende esos términos del diálogo y de la construcción? Porque evidentemente lo que Andrea y Gabriel señalaron es la imposibilidad del diálogo con ciertos funcionarios, ciertos espacios de gobierno, ciertos espacios dirigenciales. No hay posibilidad del diálogo siquiera.
pero pareciera que habláramos, como dijo Susana, pareciera que habláramos chino o ellos hablan chino, alguien está hablando en idiomas diferentes. Pero el punto es, cuando planteamos en los mismos términos, Es lucha de tampoco se puede intereses. escuchar, ¿no? Y ahí es la pregunta de Guillermo. Bueno, ¿qué está por detrás realmente? ¿Es la transferencia de recursos? Bueno, entonces esto no es ni peronismo, ni progresismo, ni nada que se le parezca. Esto es la continuidad de matrices neoliberales que se expresan un poco en esto que comenté recién. ¿Por qué continuar con una política que plantean gobiernos como Macri, los actuales gobiernos que lo cuestionan? En el sentido de seguir un tipo de diálogo con China, por ejemplo, por decir China, podríamos tomar otro, en donde lo que se hace es dar continuidad, ¿no? Vos, Marcela, querías hablar. Sí, no, quería como enlazar un poco algunas cosas que se estaban diciendo bajo la ausencia total de cuando nos venden estas propuestas de desarrollo, entre comillas, que supuestamente serán atractoras de fuerza de trabajo por periodos muy cortos de tiempo, según la actividad, digo, pensando en una matriz extractiva en general y en la porcina en particular, lo que está ausente casi como que parecen los espejitos de colores, ¿no? Está ausente la noción del riesgo en todos los sentidos, del riesgo ocupacional, del riesgo nutricional, del riesgo productivo, del riesgo incluso de la estructura agraria, ¿no? De agropecuaria, o sea, de estas caídas brutales de productores de un censo a otro, que son como los parámetros o los tiempos en los que podemos capturar y además notar la concentración que ya mencionaron todos los demás también, ¿no? Pero como el riesgo está más pensado en el riesgo financiero que en todas las otras nociones de riesgo que manejamos nosotros y manejan a nivel local, los productores locales, con un conocimiento que creo que, como dijo Susana, es valor agregado y nadie lo valora. Es un saber que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, que no sean ellos, podríamos estar haciendo lo que hacen ellos, porque no sabríamos por dónde empezar. Eh, pero a nivel de relaciones sociales me parece que están ausentes los riesgos, y está ausente la negociación política, porque es una imposición más. Yo no sé si son gobiernos progresistas, lo digo con todo el dolor del alma. En nuestro continente creería más bien que no, por muchas otras cosas. Creo que ese viso, ese aire ya pasó y perdimos oportunidades. Y tampoco sé si lo eran del todo, porque si no hubiéramos agarrado como un poco más de ímpetu para dar vuelta a algunas cuestiones que creo que se profundizaron, ¿no? Esas matrices productivas extractivas se profundizaron a pesar de lo discursivo. Y lo digo con mucho dolor porque los que me conocen saben que esto me duele incluso ideológicamente. Eh, nada, el riesgo me parece que es la categoría central que nos atraviesa en todo. Y lo nutricional me preocupa un montón. Esa foto entre los dos bifes que mostraron los compañeros de Ecos me hizo pensar mucho, ¿no? En otra vez, que no sería nada original mi pregunta porque ya además hay libros muy conocidos sobre el tema, ¿no? Pero en definitiva, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué estamos viviendo? ¿Qué estamos respirando? Y así, ¿no? Y así con todo, sin llegar a ser trágica, aunque debamos serlo, para no perder un poco el espíritu de lucha, pero la concentración urbana también es un gran problema, ¿no? O sea, hace décadas que tenemos la población concentrada en más del 90% en urbanizaciones. Y eso no es casual, no es solo por la búsqueda de trabajo, es que hay expulsión, ¿no? Hay expulsión de la vida en el campo. Y eso es por las monoactividades, estoy segura, como una de las causales, Bien. además de la ausencia de recursos. Bueno, nos piden que vayamos cerrando. Lo que podemos pedirles es un minuto a cada uno de los expositores para que hagan un cierre de su participación y un redondeo, y cerraríamos con la mesa. Así que, de vuelta, si tienen ganas de o una despedida o una idea final, una reflexión, Andrea, Gabriel. Bueno, no, agradecerles muchísimo esta invitación, ojalá que les haya servido, a nosotros nos sirvió, siempre sirve esto, por ejemplo, esto es un diálogo y esto es lo difícil de encontrar
cuando se tratan estas cosas a otra escala, ¿no? En otros niveles. Pero bueno, hay que seguir, yo creo que en cada pueblito de la Argentina hay una organización, hay grupos de vecinas y de vecinos que les preocupan estos temas. Tenemos que empezar a pensar, porque lo escuché por ahí y ahora se me vino a la cabeza, si es lo mismo ser un país productor de commodities que de alimentos. Yo creo que Argentina es un país productor de commodities, no es un país productor de alimentos. Y seguramente que lograr un desarrollo agrario distinto, con mucho de lo que dijo Javier, con lo que sé que piensa Fernando, con lo que pensamos nosotros y un montón de pequeños productores y productoras que quieren producir de otra manera, iríamos logrando esa transformación. Es sumamente difícil porque lo que hay enfrente es un poder muy grande que nosotros tratamos de decir se lleva todo por delante. No le importa absolutamente nada, desde lo legal hasta lo ambiental, hasta lo que opina el vecino. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que se está construyendo una red. Esto que estamos haciendo hoy no existía en el 2004 cuando nos formamos. Y nosotros, las otras redes de las que participamos tampoco. Ahí está la esperanza. Llevará tiempo, es lento pero viene, dice Balco, que es un amigo. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos y al instituto por esta invitación. Yo Gracias, para Gabriel. solamente agregar todo lo que dijo Gabriel, es apostar a lo que estamos haciendo, el diálogo, el intercambio de saberes de todo tipo, ¿sí? No solo los académicos, y bueno, y lograr esto, lograr escuchar al otro. Y la acción territorial, son las dos cosas. O sea, me parece que y saber que estamos en un proceso difícil, pero que es mejor que estemos. Siempre es mejor que estemos y que estemos colaborando y construyendo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Andrea. Tu minuto, Javier. No, yo centralmente, bueno, estoy muy contento de haberme encontrado con ustedes. Muchos no hablaron, pero sé que estamos de la misma trinchera. Que si estamos de la misma trinchera y eso fortalece, ¿viste? Y bueno, y lo quiero invitar a comer un lechón al campo. Cuando anden, yo estoy en la provincia de Córdoba, cuando alguno ande por acá, tomamos unos vinos y seguimos dándole vuelta a estos hermosos y esenciales temas. Un abrazo grande. ¿Sí? Gracias, Javier. Está el compromiso ahí, ¿eh? Muy bien, gracias. Guillermo. No, mandar un abrazo y acuerdo con las palabras que me antecedieron. Hay que articular, hay que buscar la manera de diferentes sectores y que el momento es ahora. No tenemos margen de nada, ni social ni ambiental, así que tendremos que ir por ahí. Bien, Gracias. bien. Gracias, Guillermo. Bueno, con esto damos por cerrada la mesa. Muchas gracias a todos, a todas. Ha sido extraordinario el momento y el intercambio. Así que nos vemos en la próxima y tal vez comiendo un lechón. Dale. Chao, gente. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao, chao.